fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la preparan. Amados, buenas noches. Qué bendición el poder estar ya juntos en el nombre de Jesús, en un mismo espíritu, y acá también presencialmente con mis hermanos. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Quiero solo rectificar si la pantalla no está enlazada a la pantalla, mis amados. No sé si me pueden apoyar para que podamos ver acá en el estudio, hermanos de producción. Perdonen, hermanos, ya ahorita oramos y entramos al desarrollo del tema. Creo que está apagada. Oramos nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la bendición de poder en el nombre tuyo, Señor, estar en unidad con el anhelo de que tú, oh Dios, nos enseñes de tu palabra, que nos instruyas, Señor, en este tiempo final, para que podamos discernir en el nombre de Cristo Jesús los tiempos, que podamos hacer lo que es conveniente, para que así, Señor, puntualmente, en cuanto a eso, poneros que nos dejaste advertidos, Señor, en la Escritura, que en el tiempo final se acrecentaría tanto, a nosotros no nos afecte. En nombre de Jesús te lo venimos pidiendo y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, año del reconocimiento. Vamos a entrar, gracias a Dios, a una parte ya, creo yo, de las últimas que queremos conversar hoy acerca de la conciencia maligna, ¿verdad? El año pasado estuvimos hablando bastante del poneros, partiendo del texto de Mateo 6:13, en donde dice, no sé si alguien quiere leerlo. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces acá vimos cómo el Señor Jesucristo, instruyendo a los discípulos, les decía que la forma de orar, no por aprenderse primeramente una fórmula, cual fuera esta de cocina, de ninguna manera, sino especialmente el propósito de nuestra oración, rogando al Señor que no nos deje caer en tentación y que nos libre de los poneros. Los poneros, vamos a ver si se recuerdan qué es al español. Es lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor, lo malo, lo dañino, lo nocivo. Entonces, en base a esto, fuimos recibiendo, conforme a la instrucción apostólica, varios subtemas, ¿verdad? Que nuestro apóstol Sergio mencionó de los poneros, y así sucesivamente nos hemos venido platicando. Fuimos avanzando, gracias al Señor, ya en varios de estos, y hoy yo quisiera que pudiéramos conversar acerca de la conciencia mala o la conciencia maligna. El texto base, donde literalmente habla de la palabra conciencia, y desde el griego poneros, está en Hebreos 10:22, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Aquí esta palabra mala es la que nos enlaza a este subtema con el general. Esta es poneros, ¿verdad? Entonces, solo déjenme hacer algo aquí. Nos encontramos con que la conciencia, que me gustaría recordar una definición de un par de diccionarios, se define como el conjunto de conocimientos que forman parte del yo del hombre. Es decir, dentro de nuestra alma está ese conjunto de conocimientos que, conforme vamos creciendo, vamos recibiendo, ya sea bueno o malo, para bien o para mal, según la decisión que nosotros tomemos.
Pero según esa conciencia, así algunos podrán optar por lo bueno y las mejores cosas, u otros, aún por tener un conocimiento errado, pueden pensar que están haciendo bien. ¿Ya? ¿Sí me estoy explicando? Amén. Por otro lado, se define también como conocimiento interior del bien y el mal. Entonces aquí, cuando leí esta definición de conciencia, pues me llevó el Señor a recordar el momento cuando precisamente se contaminó la conciencia de Eva, inicialmente cuando caen allá en el huerto, y luego de Adán. Génesis 2, 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, ellos no podían comer ese fruto de conocimiento en ese momento. Ellos más adelante sí, definitivamente el Señor iba a permitir que comieran de este alimento o de ese conocimiento. Quisiera leer el texto de Génesis 3, 6 y 7, porque vamos a apuntalar un poquitito cómo se ve ahí el asunto de la conciencia, para explicar por qué era que ellos no debían en este momento adquirir este conocimiento. Recordamos cómo se define conciencia, ¿verdad? El conjunto de conocimientos que forman el yo del hombre, decía una definición de diccionario. Entonces, en Génesis 3:6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Oigan esto, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia. ¿Ya? Me gustó esta versión. En ese momento, cuando ellos comen el conocimiento del bien y del mal, si lo vemos desde esa perspectiva, se les forma una conciencia, pero ya no una conciencia sana, sino una conciencia que por haber conocido, valga la redundancia en cuanto a la definición, ellos adquirieron un conocimiento malo, ¿verdad? Ahora, esto me hizo meditar mientras pues le pedí al Señor la revelación, el entendimiento de la palabra, porque me puse a pensar para poder entenderlo como en cuanto a la formación de la conciencia en un ser humano, ¿eh? Cuando el hombre es niño, hay cosas que no es prudente que el niño sepa, ¿ya? Por eso dice la Biblia que el Señor lo hizo perfecto todo a su tiempo. Entonces déjenme ponerlo de esta forma. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, sin haber caído en la desobediencia a la orden de Dios, que fue: no coman de ese árbol, es porque ellos estaban inmaduros. Digamos que eran como niños, ¿verdad? Entonces, al adquirir el conocimiento malo, su conciencia se formó mala, adquirió un conocimiento que no era el tiempo de saberlo. Pastor, perdone, ¿Sí? es decir, ellos tenían una conciencia divina cuando estaban en el paraíso, o no tenían conciencia. Sí la tenían, porque estaba limpia. Tal vez solo en Entonces, lo que, perdón, solo ahorita te termino de oír en tu pregunta. Quizá tal vez lo más cauto sería referirnos no a conciencia divina, sino a una conciencia limpia, ¿verdad? Haciendo una cierta diferencia en cuanto a lo divino como algo que es de Dios, ¿verdad? Pero sigue, por favor. Sí, cabal eso, pastor, porque entonces, digamos que así como usted dice, tal vez no era conciencia divina, pero tenían conciencia. En el momento que ellos desobedecen la orden del Señor, su conciencia se mancha. Sí, así es. Entonces, es como el pecado prácticamente, que dice que se extendió, ¿verdad?, por toda la humanidad. Sí. De esa misma forma, su conciencia, ¿no? Claro, así como dijiste, se les ensució, se les manchó, porque no era el tiempo que ellos conocieran especialmente lo malo, ¿ya? Francamente, en eso, pues yo anhelo que el Señor
me dé y nos dé más luz, porque aún de las cosas buenas, yo creo que también hay un tiempo para conocer algunas de estas. Volviendo al ejemplo que platicábamos en cuanto a esa meditación que hacía, para poder entender qué pasó allá, por qué estaba prohibido, porque ellos no estaban preparados, espiritualmente no tenían una estatura o una madurez suficiente como para conocer el bien y el mal, ¿ya? ¿Y qué bien y mal? Yo diría, en gran manera, las rebeliones que hubo antes, por ejemplo, ¿ya? Porque ellos estaban ahí, Adán estaba puesto como un hombre que tendría que cuidar el huerto. ¿De qué lo iba a cuidar? De lo que pasó antes, ¿ya? Quizá en parte era esa la situación, o como nosotros ahora, que el Señor nos va dando revelación en base a la palabra de lo que va a acontecer. Pero así como a Daniel le dijo, cierra el libro, sella el libro. Y como que Daniel hubiera insistido en pedir revelación, no te toca, espérate, duerme, ¿ya? A nosotros en este tiempo, el Señor Jesucristo ya abrió el libro, ya abrió los 7 sellos. Nosotros estamos recibiendo revelación de parte del Señor, que como imagínate, profeta del calibre de Daniel, no era el tiempo. Entonces, en este momento, ellos no estaban preparados en su conciencia. Entonces su conciencia se ensucia, que era lo que tú querías preguntar, si entendí bien. Ajá, sí, ellos tenían una conciencia divina, ¿va? Pero no tal vez divina, sino conciencia normal, pero se ensució a la hora de que ellos... Como un niño, cuando es pequeño, Ajá, es inocente, pero llega el momento que ya va creciendo y sí, porque se le muestran las acaba cosas. el ejemplo, Sí. ¿va, pastor? O sea, ellos siempre estuvieron desnudos, ellos, ¿verdad? Pero en el momento que ellos comen el fruto, se dan cuenta, ¿verdad? Es que fíjate que sí y no en ese aspecto, porque ellos sí tenían una vestidura. Al hablar vestidura me refiero a cuerpo. Ellos tenían un cuerpo de luz. Y cuando dice que los cubren de pieles, de alguna manera se entiende porque les pusieron una carne semejante a la nuestra. Y ahí digo semejante porque a lo largo de los años de la historia de la humanidad se ha ido deteriorando. Tan se ha ido deteriorando que Adán muere ya a partir de que cae en pecado. Él muere a los 900 y pico de años. Pero ahora ya no vivimos esos años nosotros. Ahora, cada vez conforme la humanidad ha ido avanzando en una línea de tiempo, el hombre vive menos. ¿Ya? Entonces, cuando habla de que estaban, me refiero a lo de la desnudez en este aspecto porque antes que cayeran en el pecado, ellos no se avergonzaban, pero no se avergonzaban porque no había pecado en ellos. ¿Ya? Cuando ellos se ven desnudos es porque se salieron de la protección de Dios, de la cobertura de Dios. Tan se salieron que se van a refugiar bajo hojas de higuera. ¿Sí? Entonces, el problema ahí es, bueno, realmente en lo que estamos tratando de platicar juntos, de conversar, es en cuanto a su conciencia, ¿verdad? Que ellos caen, adquieren un conjunto de conocimiento que les forma una conciencia, que no estaban ellos listos para conocerlo, y lo cual les trajo consecuencias, incluso el que se alejaran de Dios, porque dice la Biblia que hasta ellos, bueno, son echados del huerto, les cae la maldición, el castigo de parte de Dios. Voy contigo ahorita. Y tienen ya ellos fuera del huerto más hijos, a Caín y Abel, pero ellos ya no eran vivientes. Y en todo el tiempo que ellos tuvieron a sus hijos, a Caín y Abel, que se vuelven hombres, se alejaron de Dios. Imagínate cómo la conciencia de ellos fue involucionando. Primero se les ensució. Y ya lo vamos a ver en base a la palabra, cómo la conciencia debe evolucionar
que es lo que ellos tenían que procurar, o puede involucionar. Cuando la conciencia se vuelve, se ensucia y no se limpia, va involucionando, se convierte en poneros, y si eso no se limpia, puede llegar hasta cauterizar una conciencia. Ellos tuvieron el problema, insisto en esto, que se alejaron de Dios. ¿En qué me baso? Porque para que fueran quebrantados, Dios permite, ¿va?, la situación de que un hijo se les perdió, Caín, porque se fue al mundo. Sacó a Abel de su entorno, porque también lo invitó al mundo, y ahí lo mata. Entonces, analicémoslo como una parábola. Ellos eran padres alejados de Dios. A un hijo se los matan y el otro se les va al mundo. Entonces ellos se ven en una situación doliente. Eso permite el Señor para que haya un quebrantamiento. Y cuando ellos dice que tienen a Set, dice, y por este tiempo los hombres volvieron a buscar de Dios. Que a mí eso me asombra, porque pasaron, habría que ver a qué edad murió Abel, ¿va? No sé si dice, echale un vistazo. Y mientras tanto, Kevin creo que nos quería compartir algo. Pastor, en cuanto al comentario que hacían, en cuanto a que ellos no estaban preparados aún para poder adquirir ese conocimiento, en 1 Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Qué lindo eso. Y en cuanto al comentario que también hacían, quisiera también hacer este comentario. Cuando la conciencia se va manchando más y más y más, se va como degradando, y veo que así le pasó a Nabucodonosor, que llegó al punto de volverse como bestia. Sí, exactamente, Kevin. Sí, las dos cosas que nos compartes ciertamente es así, ¿verdad? Por un lado, ahí el apóstol Pablo nos deja el versículo que sustenta lo que platicábamos en el caso de Adán y Eva. Sin pecado, su conciencia tenía que ir evolucionando, ¿ya? La medida, el varón perfecto, Cristo Jesús. Pero como peca, entonces involucionan. Gracias a Dios que el Señor todo misericordia hace pieles con una víctima, figurando el sacrificio de Cristo, y entonces ellos se vuelven a Dios cuando tienen el fruto del arrepentimiento, digamos tipificado o figurado en Set. Amén. Henry, ¿lo ubicaste, no? No dice. ¿O no dice vos? No. No dice qué edad. Vamos a ver, es que, ok, voy a echar un vistazo yo aquí, rápidamente. Si no lo encuentro en 30 segundos, me regreso y continuamos. Es que me dio curiosidad. Si dice la Biblia cuánto tiempo vivió, vamos a ver. ¿Cuántos años? Abel. ¿Caín o Abel? Según una fuente de internet dice que Caín murió a los 700 años. Pero no es bíblico, o sea, no tiene. ¿Hallaron ustedes el verso, hermanos? Vamos a ver. Podríamos buscar la edad de Set. A ver. 4:26 nace Set, Génesis 4:26. No, perdón. Dice que Adán. Sí, 4:25. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Ok, échale un vistazo al contexto y mírame por favor si dice a qué edad tuvo Adán a Caín o a Abel, y entonces podemos hacer una relación de años. Vamos a ver. O si mis hermanos que están en Meet o en Facebook tienen ahí algún dato, sería excelente. ¿No?
Bueno, si no, lo dejamos ahí como tarea para el próximo discipulado, si Dios lo permite. Ok, el tema es que pasan años porque ellos se vuelven adultos, Caín y Abel, y dice la Biblia ahí cuando habla de Set, que entonces cuando nace Set, los hombres volvieron a buscar de Dios. Quiere decir que antes de eso, entre la caída de Adán y el alumbramiento de Set, ese tiempo ellos se alejaron de Dios. Ahora, base bíblica para que veamos cómo una mala conciencia lleva consecuencias nefandas, Job 15:4, porque oigan cómo dice: pero tú acabas con la reverencia a Dios, destruyes la devoción sincera, tu mala conciencia hace que hables así y que uses palabras engañosas. Entonces miren cómo acá deja ver estos textos que la mala conciencia hace que una persona le falte el respeto a Dios y que destruya la devoción. Interpretemos esa palabra de devoción como búsqueda, como procurar estar en comunión con el Señor, ¿verdad? El vivir la fe. Una mala conciencia. Aquí no es en griego, ¿verdad? Entonces no es poneros. Pero considerando el texto en castellano acá, en Job 15:5, sabiendo que poneros significa mala, asociando en el tema con conciencia, la mala conciencia lleva a que el hombre deje de respetar y honrar a Dios y se destruya su comunión con Dios. Una comunión sincera, porque hay gente que tal vez hasta llega a las iglesias, ¿verdad? Pero si tiene una conciencia poneros, no es una devoción sincera, es solo una apariencia, ¿no? Al punto que hay gente que llega a las iglesias con una mala intención, que no van por congregarse, por vivir el evangelio, sino van premeditadamente a buscar algo inconveniente o incorrecto. ¿Amén? Ok. Ahora, volviendo a Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Cómo ya su conciencia estaba mal? Ahí, Porque él pidió a Noé. ¿qué más? Adán fue el que pidió una ayuda idónea. Pues realmente fue el Señor el que lo vio solo, dijo que no estaba bueno, ¿va? Pero a lo que voy es que no asumió su responsabilidad. Eso es cuando la conciencia está sucia, ¿va? Sí, y también se puede ver eso en el relato del hijo pródigo, cuando este regresa y el hermano que se quedó en casa le dice tu hijo, le dice, o sea, ya no lo reconocía como su hermano, sino que le dice tu hijo hizo tal cosa. Y en este caso él le dice al Señor, la mujer que tú me diste, ya no la reconoce como su esposa. Fíjate, por un lado, sí, eso es una cosa, ¿verdad? Pero la otra que quisiera también comentar es que él no asumió su responsabilidad. Y ese es el problema cuando la conciencia está sucia. Que así en la condición que ellos estaban, por eso es que se empezaron a alejar de Dios. Porque aquí lo correcto era decirle: Señor, perdóname. ¿Acaso que Eva lo agarró a punta de pistola para que se comiera el fruto prohibido? Pues no, él tomó su decisión. Que ella lo pudo inducir, pues era su esposa, la oyó. Pero entonces aquí nos damos cuenta. Veamos por favor, Job 15:4. Tú acabas con la reverencia a Dios. Tú destruyes la devoción sincera. ¿Por qué? Porque tienes una conciencia mala. Entonces aquí ya, en este momento, la conciencia de ellos no estaba ya solamente sucia, se estaba volviendo mala. Porque entonces aquí él, de hecho se ve un poco irrespetuoso, ¿eh? La mujer que tú me dices, le dice a Dios. Y antes sí estaba contento, ¿eh? Entonces el Señor dijo, el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Descarado.
Tremendo, ¿ah? Sí. Cómo su conciencia ya se estaba volviendo mala. Nuevamente, ¿por qué no decir lo primero que... A ver, si nosotros nos equivocamos y el Señor nos pregunta, voy a poner yo, Luis, ¿por qué hiciste tal cosa? Mejor no yo, porque yo quería preguntar. ¿Ustedes qué responderían? Que el Señor le preguntara a Kevin, Kevin, ¿por qué hiciste tal cosa? Posiblemente me quedaría callado, avergonzado de lo que pasó. Ok, bueno. ¿Tú qué harías? Yo pienso que si no es escudarme, ¿va? Sí, asumir responsabilidades va a ser una de dos. ¿Y Ángeles? Pedir perdón. Y Eso asumir creo. que Sí, decir así lo primero, Señor, por favor, perdóname. Perdóname, Señor. Tal vez después decir lo que en el caso de Eva dijo. Ya, tal vez, Señor, por favor, perdóname. Oí a la culebra y me baboseé. ¿Verdad? Eso creería yo. Y ahí es donde tenemos que escudriñar nuestros corazones, a ver cómo está nuestra conciencia. Se los voy a poner de esta forma. Es como cuando a veces viene alguien y digamos que está este frasco acá a la orilla. Y entonces pasa y aunque sea sin querer, lo bota y se da cuenta. ¡Pum! Lo bota. Porque lo pasó trayendo, pero se dio cuenta que lo botó y se quebró. Entonces viene alguien y dice, bueno, ¿y qué pasó con ese frasco? Se cayó. Ahí no se cayó, ahí es lo quebré, ¿va? Entonces, a veces cuando nuestra conciencia no está bien, no somos francos, no somos sinceros. ¿Ya? Porque ambos yo creo que tuvieron la oportunidad cuando el Señor les pregunta. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no lo sabía? Por supuesto que lo sabía. El Señor lo sabe todo. ¿Por qué les preguntó? Porque el Señor quería que ellos se detuvieran a meditar en sus acciones. Y les dio la oportunidad de que pidieran perdón y de buscar la restauración. ¿Amén? Ok. Entonces ahora vámonos a 1 Corintios 4:4, vamos a leer dos versiones. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, aquí nuevamente lo enlazamos con la conciencia poneros, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, tenemos que buscar no tener una mala conciencia, no tener nada poneros en la conciencia, pero eso no nos justifica todavía. Bueno, de hecho el que nos justifica es el Señor, ¿va? Voy a leer otra versión para poder ampliar el asunto. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que yo por esto sea inocente, pues el que me juzga es el Señor. Entonces aquí quisiera comentar en base a esta versión, no anoté cuál es, que el peligro de una conciencia que no está sana es que se convierte en un juez. ¿Y quién es el que acusa? ¿Quién es el acusador? El diablo. Entonces cuando la conciencia está sucia, está haciendo una función que no le toca, porque esta función es del diablo. Él es el acusador. Entonces cuando la conciencia está mala, la conciencia tiene poneros, cuando no se limpia, pone en peligro a la persona o la persona se pone en peligro a sí misma, porque entonces llega el acusador a través de su conciencia. No tenés perdón, sos una desgracia, no valés, mejor matate, mejor termina con tu vida, mejor ya no vayas a la iglesia, mejor no busques de Dios, porque la conciencia está sucia. Si esa persona no limpia su conciencia, que la única forma de limpiarla es por el rociamiento de la sangre de Cristo. Entonces, así se limpia, porque volvemos a lo que le pasó a Adán. ¿Qué tenía que haber hecho él para evitarse probablemente muchos dolores? Arrepentirse, pedirle perdón a Dios, ¿va? Y Señor, perdóname, me equivoqué. Límpiame tú. Entonces, cuando uno va delante del Señor reconociendo la falta, entonces Dios dice, bueno, tenés razón, pecaste, pero
aquí hay paga por tu pecado, la sangre de Cristo. Entonces esa conciencia se limpia. No es que no haya hecho nada malo la persona, sino que le pide al Señor que limpie su conciencia para que no se convierta en un juez acusador. Tremendo eso poneros a ustedes. A mí me asombra cómo es de nocivo lo poneros. Ese estado que destruye. ¿Ah? Ahora, en 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé lo que le dicte la conciencia. Esto me pareció interesante en esta versión. No de mala gana o por compromiso, pues Dios ama a quien da con alegría. ¿Y qué le pasará al que da sin alegría? Basándonos en este texto, ¿qué dicen ustedes? No le dan. ¿Ah? No le dan. No le ama. Pues Dios ama a quien da con alegría. Pero entonces, ¿qué quedamos, pastor? De tal manera amó Dios al mundo. Pues me aman, sí te ama, pero no te va a amar más como ama Dios al que da con alegría. Pero lo que yo miraba acá, y por eso me llamó la atención en esta versión, es que dice que cada uno dé lo que le dicte la conciencia. Entonces, si la conciencia es poneros, ¿qué puede dar? Poneros. Lleva tal vez una ofrenda como Caín, va, de mala gana y fuera de tiempo, porque Dios le vio su corazón. Llevémoslo al contexto que estamos conversando. Le vio su conciencia. Entonces, ¿qué dio? Como bien dijiste tú, poneros. Llevó una ofrenda, poneros. Llevó una ofrenda mala. Y por eso el Señor no lo recibió ni a él ni a su ofrenda. Ahora, esto significa que otra cosa que deberíamos de considerar para nuestra, digamos, salud espiritual es ver qué damos y cómo lo damos. ¿Cómo damos? Y no hablo solo ni primeramente algo monetario, no. Nuestra búsqueda, nuestra vida, nuestra entrega al Señor, nuestro servicio al Señor. ¿Sí? Porque eso va a dejar ver cómo está la conciencia. Que cada uno dé lo que di su conciencia. Pero si una conciencia está limpia, si una conciencia está en paz, si una conciencia está incluso ya crecidita hacia el bien, va a dar algo precioso delante de Dios, ¿va? Bueno, ¿cómo estamos en Meet? ¿Hay alguna pregunta o aportación? O mis hermanos en las redes, vamos a ver. Saludos acá, gracias a todos. Creo que estamos bien. Sí, muy bien, ok. Entonces avanzamos. Oh, esto me fue impresionado. El relato, cuando se recuerdan ustedes allá en Juan 8, había una mujer que la agarraron el puro acto de la fornicación, ¿va? Y esos bandidos, porque como estaban en la ley, lo que decía la ley es que si encontraban a alguien así y era un adúltero, tenían que apedrear a los dos, no solo a uno, ¿va? Entonces vienen los fariseos y no llevan a su compinche, ¿va? Yo sí creo, bueno, de hecho que cuando leeremos acá el relato, uno a uno se fueron porque los acusó su conciencia. Si quieren, ya se ubicaron conmigo en el ok. Entonces dice Juan 8:7-9, lee por favor, Kevin. Amén. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Impresionante, ¿ah? ¿Cómo estaría la conciencia de ellos? Poneros, ¿va? Se les convirtió en un juez acusador. Ahora,
Hasta en la sabiduría popular dice, el que nada debe, nada teme, ¿va? Tremendo, como ellos, así yo me los imagino que ya tenían las piedras y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y la dejaron ahí y así como se fueron, ¿va? Pero me llamó la atención en cuanto a esta mujer, porque obviamente ella estaba muy mal. De hecho, no sé si estoy contextualizando bien, pero creo que esta es de la que se dice que salieron 7 demonios, creo, no me recuerdo bien. Los ligan, pastor, ligan Sí, a ella vinculan, y ¿verdad? ligan también de cuando le lavó los pies con el perfume. Ya, Ajá. se Sí, vincula, sí, ¿verdad? exacto. Parecería que fuera la misma. Exacto. Ok. O sea que ella, y además la agarraron en el mero acto, ¿va? Pero antes de ver el caso puntual, a mí me llamó la atención esta versión. Es que dice, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Entonces yo quisiera, antes de ponerles ahí en griego esa palabra postreros, que ustedes me ayuden a platicar, a meditar esto juntos. Si ustedes tuvieran que hacer una paráfrasis de esto, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, ¿cómo lo dirían? O sea, desde mi forma de pensar, todos habían cometido ese pecado por el cual la estaban acusando. O sea, desde el más viejo al más patojo. Pero fíjate que postrero es lo último. Posiblemente sea que conforme la medida o cantidad de pecados que hayan cometido, así se les vino de rápido el pecado a su mente y con esa rapidez decidieron irse. Entonces, conforme los que menos pecados habían cometido, así también se fueron yendo, porque encontraron después de meditar en lo que ya habían hecho antes. Qué bonito eso, es muy Sí, interesante. yo lo había pensado porque incluso el que tenía más años había cometido más pecados, ¿va? Ajá. Entonces, obviamente, sí, qué gran pecador, a lo mejor no. Y el que no tenía muchos, pero ya poco a poco haciendo conciencia, se da cuenta que estaba manchado, ¿verdad? Me parece que están bien interesantes sus aportaciones de los tres. Y seguramente pues es valedero, ¿verdad? Haciendo una paráfrasis, podría ser comenzando desde los más viejos hasta los más viejos. pero aquí hay un mensaje debajo de la letra. Porque esa palabra postreros, desde el griego es eschatos, y dice que es más lejos, pero allá dice comenzando de los más viejos a los más viejos. Entonces, como eso no es una cuestión gramatical, sino con un mensaje espiritual, oigan lo que significa. Más lejos, final de lugar o tiempo o último. Entonces lo que yo creo que aquí pasó es que el Señor Jesucristo, primero era él el único que estaba libre de pecado y que podría apedrear, porque él no tenía pecado. Entonces él sí, la ley, el Señor aplica esto diciendo, bueno, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y si todos tenían pecado, incluso saber si no algunos de ellos hasta con la misma se habían metido, ¿va? Sí, exacto. O con otra. Exacto. Y el único que no tenía pecado era el Señor. Entonces él no la apedreó. Pero la otra cosa es que entonces aquí cuando dice postreros, desde una perspectiva, creo yo, aparte de lo que ustedes aportaron, que qué lindo, yo creo que habla de sus ancestros. Por eso es que se fueron desde los más viejos hasta los ancestros que la estaban acusando. O sea, ella le perdonó, sí, pues, si hablando de ella, le perdonó también hasta Claro, los ancestros. claro, porque imagínate ella ahí, ella estaba en una actitud humilde, porque ella, fíjense pues, miren aquí, oigan, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella no respondió como Adán o como Eva. Ella respondió, ninguno, Señor. Con razón le fue a lavar los pies de Jesús con perfumes y Claro. muchos se le perdonan, más ama. Y también se ve una
figura que en su momento pasó con nosotros también, que Él era el único que podía condenarnos, mas tuvo misericordia de nosotros y abogó también por nosotros. Sí, absolutamente, absolutamente. Ahora, lo que yo quisiera que pudiéramos considerar, mis amados, es que como estamos viendo la conciencia poneros, la conciencia mala, allá vimos cómo, creo yo, la conciencia de Adán y Eva involucionó. De una conciencia que se había ensuciado, creo que ya había llegado a ser mala. No se les cauterizó, porque el último estadio de una conciencia que involuciona es una conciencia cauterizada. Pero esta mujer, en cambio, aunque tenía sucia su conciencia, porque era una mujer adúltera, era una mujer pecadora, ella sí se arrepiente. Y entonces el Señor viene y la empieza a liberar, no solo de los más viejos que dice acá, sino de los ancestros que arrastraba. Esto me deja ver que probablemente en la genealogía de ella habían problemas de esa clase, de pecado sexual. Entonces el Señor la empieza a liberar. Amén. Amén, pastor. Ahora, solo quiero ver acá, mis amados, antes de leer Romanos 2:14. Aquí hermana Dayana nos da una aportación. Dice, en la Biblia de traducción lenguaje actual dice en Job, dice tu falta de respeto, literalmente, dice tu falta de respeto a Dios hace que otros no lo obedezcan. Vamos a regresar. Gracias hermana por la aportación. Voy a regresar allá a Job, cuando mirábamos cuánto afecta. La hermana enlazó Job 15:4 con lo que les decía. Perdón, no he llegado a Job. A ver, aquí está, sí. Ella lee la versión lenguaje sencillo, donde habíamos leído nosotros. Pero tú acabas con la reverencia a Dios, destruyes la devoción sincera. Tu mala conciencia hace que hables así. Pero en la lenguaje sencillo, mi hermana nos envía aquí el versículo que dice, tu falta de respeto a Dios hace que otros no le obedezcan. Entonces la mala conciencia hace que una persona le falte el respeto al Señor y puede arrastrar incluso a otros, que incluso ahí me da puntapié. No sé cómo voy de tiempo, bueno, no sé si vamos a llegar, pero los de conciencia débil, por ejemplo, los puede arrastrar una conciencia fuerte, pero de lo malo. Una conciencia poneros, que es dominante, puede arrastrar a alguien que tiene su conciencia débil. Eso vamos a verlo, creo que vamos a platicar un poquitito. Solo gracias, amada hermana, por la aportación. Vamos a avanzar acá y vamos a ver dónde nos quedamos en Romanos, ¿verdad? Sí. Romanos 2:14 y 15, si alguien lo lee. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Qué tremendo esto, porque habla nuevamente de una conciencia que se vuelve como un juez. Claramente lo dice, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¡Qué terrible eso! Porque entonces el parámetro, en el caso, cuando dice los gentiles acá, que no tienen la ley, yo diría el inconverso. Porque hay que recordar que a todos los seres humanos el Señor nos puso una conciencia. ¿Ya? Y obviamente, en la medida que se van adquiriendo conocimientos buenos, se va a tender hacia lo bueno. Se recibieron conocimientos malos, se va a tender hacia lo malo, indistintamente, ¿verdad? Es decir, dependiendo de la decisión que cada uno toma. Pero aquí esto lo subrayo porque entonces nos damos cuenta cómo hay que limpiar la conciencia del mal conocimiento. Porque si no, la misma conciencia se puede volver en un juez interno que si nos redarguye
para bien, gloria a Dios. Pero si nos convence para mal, nos amolamos, ¿verdad? Ahora, el punto es limpiar la conciencia, pero recordarnos que la clave, si lo puedo decir de esta forma, de nuestro éxito va a ser que sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestras conciencias. Porque entonces el Espíritu Santo es Dios y Él nos va a dar el conocimiento, Él nos va a dar el entendimiento para que podamos siempre elegir lo bueno. Amén. 1 Corintios 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ahora, esto yo quisiera enlazarlo con 2 Corintios 5:17. Así que si alguno en Cristo, nueva criatura. Lo viejo ha pasado, he aquí se ha hecho nuevo. Entonces, acá el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 4:4 que él ya no tenía una mala conciencia. ¿Sí? Pero esto es posible al nacer de nuevo. Si no, no se puede, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, Dios como que nos pusiera la conciencia como en neutro, digamos, ¿verdad? Nos la empieza a limpiar, ¿ya? De alguna manera se empieza a inhabilitar el mal conocimiento y empezamos a recibir el buen conocimiento. ¿Por qué digo se empieza? Porque la primera ministración al alma es el bautismo en agua. Y después, porque leímos, no me recuerdo el texto, pero sí leímos que la conciencia se purifica por la sangre de Cristo y por eso también decía, por el lavamiento del agua de la palabra. La palabra nos va lavando la conciencia, ¿eh? Y nos va lavando, para que después incluso ya no tengamos batalla con malos pensamientos. Amén. Ok. Déjenme solo borrar aquí y creo que vamos a ir avanzando otro poquitito. Ay, perdón. Antes de ver el cuadro. Entonces, vamos a ver aquí si esto nos ayuda. Ahí está. Ahora sí. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne. Qué lindo, ¿ah? Amén. Sí. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, necesitamos la purificación de la conciencia. Ahora, tenemos 14 minutos, mis amados, más o menos. ¿Me quedan? 12, bueno. Muy bien. Entonces ahora yo quería presentarles esta pequeña tablita. Esto es en gran manera de la base doctrinal que tenemos. Pero la preparamos de una manera tal para que podamos considerar la evolución de la conciencia. O sea, cuando nacemos de nuevo, la sangre de Cristo nos purifica la conciencia. O sea, empieza a trabajar el Señor en la purificación nuestra. Amén. Amén. Pero hay una batalla. Es decir, hay una evolución de la conciencia versus la involución de la conciencia. Aquí, la conciencia se debe fortalecer. ¿Ya? Ahí están los textos que poco a poco, si Dios nos lo concede, lo iremos platicando. La antítesis de la conciencia fuerte vendría a ser la conciencia débil, desde esta perspectiva. Luego se tiene que avanzar a una conciencia limpia, porque hay una conciencia sucia, según la palabra. Se tiene que ir de una conciencia limpia a una conciencia buena, porque hay una conciencia mala. Esta es la poneros. ¿Sí?
esto es lo que a mí me parece como que fuera el antiatrio. Porque entonces, si la conciencia no se limpia para que empiece a evolucionar, está mala y entonces continúa involucionando. Yo diría que la conciencia mala vendría a ser una conciencia que empieza en un peligro de blasfemia, puede evolucionar a una herejía hasta llegar a una apostasía. ¿Ya? Pero en la evolución de la conciencia se debe convertir en una conciencia genuina o bella. Bueno, y lo contrario vendría a ser una conciencia corrupta. Y luego la conciencia que va evolucionando debe llegar hasta ser irreprensible, mientras que la involución de la conciencia es como una conciencia cauterizada. ¿Ya? Ahí ya hacen iniquidad y ya no sienten nada, nada, ¿verdad? Entonces, ¿querías decir algo? Solo con lo de la cauterizada, pastor, es cuando la conciencia cauterizada ya es, digamos así, le abre las puertas de par en par, incluso hasta espíritus inmundos. Y ya Sí. está así, pues, con pensamientos de muerte, pensamientos de mal. Sí, fíjate que sí. Yo no, francamente, no tengo mucho conocimiento en cuanto a la posesión de una persona de espíritus inmundos. Pero sí creo en lo poquito que he escuchado. Recuerdo incluso en una ocasión que el apóstol Mario Rivera amablemente me explicó unas cositas, que ya una persona que su conciencia o su alma está tan en un mal estado, que entonces ahí ya pueden entrar los espíritus a tomar a esa persona. ¿Ya? Entonces sí, de alguna manera se convierte en una puerta para que ya llegue a una condición terrible. Amén. Amén. Ok, amados, ¿cuánto tiempo nos queda? Híjole, me metí en líos, porque tengo 7 minutos que quiero aprovechar y mucho que quiero decir. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Manos de Mit. Solo tal vez con un comentario tal vez o Ujú. aportación en el versículo que tocamos donde decía que el Señor nos ha limpiado para poder servirle. Sí, Pero entonces, si poniéndolo desde este punto de vista, nosotros aceptamos, nos limpiamos, mas no nos llenamos y no le servimos, caemos en desobediencia, que fue uno de los problemas que hemos tenido desde nuestros ancestros, llegando hasta Adán y Eva, que por causa de su desobediencia fuimos desterrados del Edén. sí. Fíjate que yo he meditado en lo que tú comentas. Yo creo que cuando una conciencia está evolucionando, necesita servir al Señor. Sí, porque en ese momento nos vaciamos del pecado, pero si no nos llenamos de él, ¿de qué? Y hay un versículo en la Biblia que dice que cuando el espíritu regresa a donde era su casa, la encontró vacía. Y entonces fue creo que dice por otros 7 peores. Llama a otros 7 peores. Llama a otros 7 peores y regresa, pero eso pasa, yo considero, porque en su momento nos vaciamos del pecado, mas no nos llenamos del Señor. Sí, por eso la conciencia, si regresamos a la tablita, tiene que evolucionar. Llegamos al Señor, nos purifica y nos da la oportunidad que vayamos evolucionando. Aquí por digamos, en el sentido, vamos a ver si puedo hacer algo acá. Ay, Dios mío. Irrepresible tenía que estar hasta arriba. ¿Qué manda? Irrepresible tendría que estar hasta arriba. Sí,
Sí, fíjate, pero lo que pasa que Sirve para poder explicar es que yo lo puse así, porque quería poner el versus, ¿verdad? Pero tú ya me cachaste la idea. Digamos aquí, esta es la involución, para abajo. ¿verdad? Pero la evolución debería de estar, como bien lo dijiste, ¿verdad? Empezando aquí con la fuerte hasta llegar a ser perfecta. ¿Ya? Hay problemas aquí con la cosa esta, pero bueno, sí me estoy explicando. Amén. Ok. Entonces, por lo que decía Kevin, entonces cuando llegamos al Señor, nos empieza a purificar la conciencia el Señor, con el rozamiento de su sangre, bautismo en agua, ministración y todas las herramientas espirituales que nos da. Porque la conciencia tiene que evolucionar, de tal manera que podamos llegar incluso, ¿qué texto citaste cuando hablaste de, sabes qué mejor vuelvo a leer? De aquellos que no tenían la madurez suficiente para oír o recibir vianda. Dice Primera de Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1. Acércate al micrófono. Primera Gracias. de Corintios 3:1. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Fíjate. Entonces eran salvos, pero eran niños espirituales. En otras versiones, en lugar de decir vianda, dice alimento sólido. Ajá, exacto. Entonces, de ahí que nosotros necesitamos evolucionar. De tal manera que la conciencia débil se convierte en fuerte, la conciencia sucia se convierte en limpia, la conciencia mala en buena, la conciencia corrupta en bella y la conciencia cauterizada en irreprensible. Amén. Amén. Bueno, creo que solo voy a hacer un comentario breve por causa del tiempo, porque sí, vamos a ver qué pincelada le damos. No sé si el Señor nos va a llevar a estar platicando de cómo la conciencia debe evolucionar y cómo quitar la involución, ¿verdad? El texto para ver la conciencia débil sería en 1 Corintios 8:7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. ¿Cómo hay aquí involución, va? Conciencia débil, después para manchada. Esa palabra débil, desde el griego es ascensnes, y quiere decir sin fuerza, quiere decir enfermo, quiere decir frágil. Espiritualmente hablando, de todo se enferma, ¿va? Hay una atmósfera espiritual cargada y ya tiende a adoptar lo malo, se contamina fácilmente. Hay tal vez hasta hermano, ¿va? Tal vez en la iglesia, y está haciendo algo malo. Y como su conciencia es sin fuerza, es frágil, entonces ya empieza a enfermarse y empieza a ver mal hasta tal vez la congregación donde Dios lo llevó, ¿va? Porque entonces empieza a decir, ay no, para eso mejor ni vengo, estaba mejor cuando estaba en el mundo. No hombre, ¿cómo vas a pensar? Lo que comentaba al principio va a pasar que se vuelve un juez. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué voy a decir mira? Entonces, su conciencia va a ver, ¿no? Sí, en cambio el que tiene ya una conciencia fuerte no le afecta ni cae en lo que los demás están haciendo. En lugar de ver al que hace lo malo y que esto lo debilite, él dice, pues será problema entre Dios y él, pero yo voy a seguir aquí, yo voy a seguir el camino correcto. ¿Ya? Amén. Bueno, tengo 2 minutos. Gracias. Bueno, vamos a leer este versículo y creo que aquí vamos a tener que detenernos y retomar esto en el siguiente subtema. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces acá, esta palabra débil
es lo que entendemos de una conciencia débil. Recordémonos que cuando la Biblia habla de carne, está hablando de la asociación para mal del alma con la ejecución del cuerpo, digamos, ¿va? Eso es carne, ¿va? Es hacer lo malo. Entonces, ¿cómo hacemos para irnos despojando de debilidades en la conciencia? Hay que estar pendientes. Velar es, déjenme ponerlo en chapín, chispudos, ¿va? Avispados. Y orando. Pero además, dejarnos guiar y buscar la vida en el Espíritu. ¿Ya? Entonces hay que ver cuál es la vida del Espíritu, porque la conciencia débil se puede sesgar a vivir una vida carnal. Amén. Bueno, mis amados, por causa del tiempo lo vamos a dejar acá, ya que sí, yo considero que primero Dios vamos a platicar un poquitito más de esto, ¿verdad? A ver si desarrollamos ahí hay otros 10 subtemas, ¿va? Pero bueno, qué hermoso. Gracias, hermanos, por haber estado acá. Dios les bendiga mucho a ustedes allá en casa. Gracias también por enlazarse, mis hermanos en Meet, que hoy por ahí los vi. Ay, mis lentes no los tengo, pero ahí creo que está hermana Elsie. Ay, no la alcanzo a ver quién está aquí a la derecha, con una cosa de las películas. Está hermana Génesis, creo yo. Por ahí como que se enlazó alguien más. Bueno, y a ustedes, mis amados, el enlace a través del Facebook, muchas gracias también por estar al pendiente de la enseñanza y especialmente porque veo la necesidad que tenemos de aprender. Amén. Oramos. Padre, muchas gracias por esta noche tan bendecida. En el nombre de Jesús te suplicamos que ministres nuestra conciencia, Señor, que rocíes tu preciosa sangre para que si tenemos algún conocimiento, Señor, malo, tú lo extirpes en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Por favor, purifica nuestra conciencia y ayúdanos para que sigamos evolucionando hasta llegar a tener una conciencia perfecta. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Amén y amén. Gracias, amados. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la